Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo, nuestro maná en el desierto. Quiero, hermanos, en esta mañana enseñarles acerca de la fe de Habacuc, una fe que supo afrontar las diferentes circunstancias en que le tocó vivir. Y quiero que esa fe también lo adoptemos para que aprendamos nosotros a enfrentar los retos que nos depara en el futuro. Para ello, abriremos la palabra de Dios en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que dice la letra: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por darnos ahora la oportunidad de poder exponerla, poder explicarla. Y mi Señor, que estas verdades que serán impartidas, que estas verdades que serán explicadas, puedas tú, Señor, en tu divina voluntad y sabiduría, acomodar estos principios en cada corazón de los oyentes según sus necesidades. En el dulce nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. La Biblia nos presenta a un hombre llamado Habacuc, que era uno de los profetas de Dios, contemporáneo con Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Le correspondió profetizar para los días finales del imperio asirio y el principio del dominio babilónico. Los primeros versículos del libro nos revela que el pueblo de Dios estaba sumergido en violencia y gran calamidad. El profeta Habacuc ora ante esta situación, pero había un profundo silencio de parte de Dios como respuesta, por lo que la justicia de Dios para con su pueblo escaseaba en aquel tiempo. Ante esta situación, Habacuc echa mano de su fe en Dios, aprende a orar, esperar y confiar en Dios. Esta fe es lo que quiero que aprendamos en esta mañana para enfrentar los designios, los retos que nos espera tanto en el presente como en el futuro. Veamos esta fe, una fe ante el silencio de Dios. Como profeta, Habacuc sentía una profunda carga sobre el pueblo de Dios. Era su responsabilidad clamar a Dios por ellos, y se encontraba confuso al ver que Dios no se manifestaba ante la injusticia. Cabe señalar, hermanos, que si nosotros somos líderes de una iglesia, debemos nosotros entender que es nuestra responsabilidad clamar a Dios cuando veamos que el pueblo se desenfrena. Si somos líderes de un hogar, debemos entender que pesa sobre nuestros hombros la responsabilidad de clamar a favor de nuestras familias, y más cuando Dios nos hace ver sus deficiencias. Si somos nosotros cristianos conscientes y que amamos a las almas perdidas, debemos orar por nuestra ciudad, estado y país, y más por lo que está viviendo nuestro querido México. Quiero decirles que en tu clamor debes creer que todo mejorará bajo la voluntad de Dios. En la oración de Habacuc, por fin, Dios le responde. Sin duda la respuesta lo dejó más confundido. Le hace saber que castigaría al pueblo de Judá a través de sus enemigos, los caldeos, a causa del pecado del pueblo de Dios. Esto lo registra Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11. A la vista de Habacuc, los caldeos eran un pueblo aún más injusto que Judá. Sin embargo, esta respuesta le mostraba al profeta la soberanía de Dios y lo que él estaba determinado a hacer para con su pueblo. Esto, hermanos, nos lleva a explicar el segundo punto, una fe ante el castigo de Dios. Es difícil comprender los planes de Dios. Para Judá era de temer. Los enemigos que Dios enviaría era un pueblo cruel, terrible y mortíferos en sus ataques. Ellos atacarían al pueblo y los devorarían. Se burlarían y como huracán acabarían con la ciudad atribuyendo la victoria
a sus falsos dioses. Era comprensible entonces la inquietud de Habacuc. Lo que él conocía de Dios era muy diferente a lo que ahora estaba experimentando. Él conocía a un Dios amoroso y compasivo. Estaba determinado a usar un pueblo cruel y despiadado, por lo que Habacuc clama recordándole a Dios que él era un Dios santo, muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero sin duda, la determinación de Dios con su pueblo era que padecerían por un tiempo a mano de sus enemigos. Quiero decirles, hermanos, que ante el pecado y la idolatría del pueblo de Dios, Dios se vio obligado a darles un castigo que no olvidaría. Tal cual sucede hoy en día en la vida de un padre que quiere darle una lección a sus hijos. Nunca será por falta de amor, sino que el castigo viene a ser el método que utiliza el padre para corregir y formar mejor carácter de sus hijos. Ante las disciplinas que somos participantes, debemos tener fe, que es la mejor vía para acercarnos a Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, al Dios que servimos, sabemos que aunque parezca muy difícil el momento que estamos atravesando, debemos pensar, Él nunca nos dejará morir en el proceso. El hombre nunca comprenderá enteramente los designios del Dios soberano. Pero quiero decirles, hermanos, si le hemos entregado a Dios nuestras vidas, tiene toda la autoridad para formarnos según sea su voluntad. Es por eso que en ocasiones atravesamos dificultades que son permitidas por Dios para formar nuestro carácter, y es allí cuando se nos demanda tener una fe como la de Habacuc. A veces, hermanos, atravesamos tiempos difíciles. Viene a mi mente sobre ese pasaje que dice, el que quiere vivir piadosamente tendrá tribulaciones. Quiero decirles, hermanos, que si nosotros hemos propuesto en nuestros corazones vivir una vida piadosa, vivir agradándole al Señor, vivir sirviéndole, vivir aprovechando las oportunidades que Dios nos da, déjenme decirles, habrá tribulaciones. Y quiero enseñarles entonces que no necesita entender por qué las tribulaciones. No necesita saber si es la forma correcta del proceder de Dios en cuanto a forjar en nosotros un mejor carácter. Lo que usted y yo tenemos que hacer es pensar de esta manera: Señor, no entiendo, y quizás no estoy de acuerdo en la forma en que procedes, pero lo que sí sé es que tú no me dejarás solo. Eso es vivir por fe. Esto es una fe ante el castigo de Dios, que a pesar de sufrir, llegaremos a pensar, no dudar, que Dios no nos dejará solo. Tercer punto, una fe ante el abrigo de Dios. Luego de una memorable oración hecha por el profeta Habacuc, podemos deducir el tamaño de su fe de este profeta, que lo registra en Habacuc capítulo 3, en donde revela que a pesar del temor que invadió al profeta y todo lo que vendría, y aún con toda la calamidad que se avecinaba, él aseguraba que estaría quieto. Versículo 16 del capítulo 3. Podemos nosotros pensar, hermanos, ¿quién puede estar tranquilo sabiendo que lo que viene es un doloroso proceso? Frente a una temporada difícil podemos llegar a conocernos también a nosotros mismos. ¿Qué tanto somos capaces de confiar en Dios? ¿De qué estamos hechos? Y si realmente permaneceríamos en quietud ante tales tormentas. Cabe recordar, hermanos, que el nombre de Habacuc significa uno que abraza. En el tiempo de la prueba, quiero decirles, hermanos,
es cuando más necesitamos del abrazo de Dios. ¿Y sabe qué? Él lo sabe. Por eso prometió en su palabra que no nos dejaría ni nos desampararía. Josué capítulo 1, versículo 5. Por último, veamos esta fe. Una fe ante las pruebas de Dios. El desafío más grande de Habacuc fue aceptar que el plan de Dios no era lo que él esperaba. En un tiempo donde reinaba la injusticia, se esperaba la intervención de un Dios justo. Pero hemos de recordar que los tiempos y los planes de Dios no son iguales a los nuestros. Habacuc concluye su oración con una decisión ante lo que se avecinaba. Su decisión era que se alegraría en Jehová y se gozaría en su Dios. Habacuc capítulo 3, versículo 18. El gozo y la alegría no son comunes cuando tenemos problemas. Con cuánta razón Santiago también hizo referencia a gozarse en las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Quiero decirles, hermanos, que atravesaremos situaciones difíciles en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesiástica. ¿Y por qué no mencionarlo? En nuestra vida como mexicanos. Atravesaremos situaciones muy complicadas. Pero es ahí donde nosotros, como cristianos, marcaremos la diferencia. Porque sabemos orar, porque sabemos esperar y porque sabemos en quién hemos confiado. Solo aquel que ha depositado toda su fe plenamente en Dios sabe que Él no le va a defraudar. Esta capacidad de alegrarse en un momento tan difícil, ¿cómo podemos lograr? Confiando en Dios. ¿Cómo pensar en alegría cuando has perdido a un ser querido? ¿O cuando tienes una enfermedad mortal? ¿O cuando tu nación se está cayendo en ruina espiritual? Déjenme decirles, hermanos, eso es posible cuando conocemos al Dios que abraza en tiempos difíciles. Allá en Salmos capítulo 55, versículo 22, nos dice la letra: no dejará para siempre al caído. Amados hermanos, en esta mañana, una vez más ratifico que debemos seguir orando cuando estemos en medio de las dificultades. Termino diciendo, si eres salvo, debes recordar que desde que nos convertimos, se nos enseñó que habíamos sido llamados a vivir por fe. Y cuando tuvimos nuestras primeras pruebas, comprendimos que era cierto lo que decía, que seríamos atacados, tentados. Pero también es cierto que nuestra fe, puesta en la persona correcta, nos dará victoria en nuestras vidas. Como hijos de Dios, lo que nos diferencia del mundo es que cuando tenemos un problema, podemos experimentar paz. Y como lo muestra Habacuc, hasta podemos gozarnos en medio del problema. Nuestra fe nunca dependerá de cuán llena esté nuestra cuenta bancaria, ni de cuán exitoso esté resultando ser nuestro negocio, sino se trata de hijos confiados en un Padre que, a pesar de la disciplina que nos da, no nos dejará solo. Al contrario, durante el problema en que nos encontremos, estaremos seguros en sus brazos. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, oremos entonces. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por enseñarnos tu palabra. Ayuda ahora que cada oyente pueda realmente asir de estas verdades y poder afrontar las dificultades que vienen por delante. Bendito seas tú, Señor, que nos das las herramientas antes de que vengan tiempos difíciles. Bendice cada corazón y gracias te damos por este tiempo. En el dulce nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén.